enunciados en forma algebraica. Eso lo vamos a aplicar pues a este tipo de problema, ¿no? Acerca de las edades. Ok, muchachos, a ver, vamos a ver entonces a continuación. Me confirman, muchachos, si logran ver la pizarra, por favor, ¿ya? Me confirman, ¿se ve la pizarra? O la pantalla, en este caso se ve la pantalla, muchachos. No se ve, profesor. Ya, a ver, un ratito. Ahora, ¿sí? Ahora sí, ¿no, muchachos? Sí, ahora sí, bacán, listo, muchachos, muy bien. Ahora sí, entonces, el tema edades. Vamos a empezar ya de frente con los problemitas, muchachos, aunque mejor vamos a hacer primero la teoría, ya vamos acá. En el material que les han entregado, muchachos, está la parte teórica, ¿no? Vamos a hacer un repasito primero de esas ideas básicas y luego ya empezamos con los problemas, ¿ya? Porque si no hay algunos tal vez que no tienen mucha idea, se va a perder, ¿sí? Entonces, mejor empezamos con esa parte teórica que tienes en el material, ¿ya? A ver, vamos a revisar el material, hay una parte teórica, recordando un poquito, ¿no? Acerca de los tiempos, todo lo que se encuentra en un problemita de edades. A ver, veamos. Ya, a ver. Problemas sobre edades. Dice, los problemas sobre edades es un tema del curso perteneciente al planteo de ecuaciones efectivamente, ¿verdad? Porque vamos a hacer uso bastante justamente de plantear una ecuación, ¿no? Transformar un enunciado, ¿no? Expresiones matemáticas. ¿Ya? Por la existencia de formas abreviadas de resolver, se trabaja íntegramente en un capítulo especial. Entonces, profe, si es planteo de ecuaciones, ¿por qué lo vamos a hacer como un tema? Y ahí está justamente contestando a tu pregunta. Dice, por la diversidad de formas, cómo se pueden afrontar esos problemas, ¿no? Hay diferentes tipos de problemitas que tienen tal vez diferentes ideas prácticas para resolverlas. Muy bien, a ver, también podemos observar por acá, sujetos. Tienes que saber reconocer, muchachos, estos elementos. Los sujetos, el tiempo y la edad respectiva, pues, ¿no? de un personaje. Los sujetos son los protagonistas que generalmente son personas, ¿no? Y en algunos problemas, animales o plantas. Por ejemplo, dice la edad de Alberto y Yolanda suman tanto como los 5 primeros números primos, ¿verdad? Son ejemplos, ¿no? Tiempos, esto de acá, muchachos. Parece mentira, pero hay algunos muchachos que a veces no saben identificar el tiempo. Leen un problema, pero no saben dónde ubicar la edad. Tengan bastante cuidado. Es uno de los más importantes puntos, pues si se interpreta inadecuadamente el texto en un tiempo equivocado, se irá pues a la complicación, ¿no? De la resolución. Por eso hay muchas veces diciendo, profe, no le entiendo a edades, ¿no? Yo lo quiero resolver y no me sale, ¿no? No me sale, profe. Tal vez por esto puede ser un motivo, ¿ya? El identificar los tiempos. Cuando hablamos de tiempo, muchachos, nos referimos al tiempo presente, al tiempo pasado, al tiempo futuro. Ahora, ¿cómo reconocer esos tiempos? Hay palabras, hay palabritas que nos ayudan a identificar esos tiempos.
Otra observación importante es que en un problema, ojo, solo puede haber un presente. A veces muchachos me dicen, profe, en ese problema hay dos presentes. No, imposible, nunca puede haber dos o más presentes. El presente es único. Sea cual sea el problema, solo vas a encontrar un presente. Ahora, pasado sí, en un problema puede haber varios pasados. El futuro igualito, pueden haber varios futuros en un problema. Ahora, ¿cómo reconocemos esos tiempos? Acá tenemos algunas palabritas, ¿ven? Por ejemplo, al tiempo presente lo puedes reconocer cuando te dicen tengo, tengo, tienes, tenemos, hoy, mi edad actual, etcétera, etcétera, ¿ven? ¿Correcto? Entonces acá tenemos varias palabritas como puedo reconocer el presente. El tiempo pasado. Al tiempo pasado. El tiempo pasado acá tenemos ese hace 8 años, o sea, la palabra hace, ¿no? Nos ayuda a reconocer el pasado. Hace 10 años, hace 8 años, hace 20 años es pasado. Otra, tenías. La palabra tenías también ayuda a identificar el pasado. Tenías, tenía, ¿eh? Tenía se refiere a yo, tenía se refiere a tú tenías, yo tenía, ¿eh? ¿Correcto? Muy bien. Solamente como una observación. A ver, muchachos, otra palabrita que te ayuda a reconocer el presente de las que no están acá, ya en el material. En el material dice tengo, tienes, tenemos, hoy, mi edad actual es, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, me ayudas ya por el chat? A ver, vamos a ver. ¿Cómo expresarías la suma de edades en el presente? Dirás, escucha bien, ¿eh? Dirás, nuestras edades sumaron, nuestras edades sumarán o nuestras edades suman. ¿Qué dirías en el presente? ¿Cómo reconocerías, a ver, ese jueguito de palabras acerca de la suma? ¿Sumarán, sumaron o suman? Claro, suman. Entonces, mira, ve, hasta para hablar de la suma de edades podemos identificar el tiempo, ¿no? Suman, claro, muy bien. Ahora, en el pasado. A ver, ¿alguna otra palabra, a ver, que te ayuda a identificar el pasado? ¿Ya? Acá dice, hace 8 años, tú tenías, yo tenía. A ver, otra palabra, a ver, que no esté acá en el material, que representa el pasado. A ver, ¿qué podrías decir? A ver, al pasado, el tiempo pasado. A ver, alguna otra palabra, porque hay varias que me ayudan a reconocer y que se encuentran con bastante frecuencia en los problemas. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna palabra, muchachos, por el chat? Vamos. Ya, si hablamos de suma, ya, si hablamos de suma, ahí está, dentro no es pasado, La palabra dentro no es pasado, dentro es futuro. Claro, muy bien, ahí está, una palabra del pasado es tuve, eso sí, ¿ven? Tuve, tuve, muy bien. Tengo, no, tengo es el presente, ¿ya? Tengo es presente, no te olvides, tengo es presente. Ajá. A ver, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, mira, la palabra era, ¿dónde ubicas la palabra era? Pasado, presente o futuro, era. Pasado, claro, muy bien. Otra, la palabra tuvimos. ¿Tuvimos qué tiempo? Pasado, claro, tuvimos también es pasado. A ver, la palabra fue. Fue es pasado, claro, muy bien, fue es pasado. A ver, la palabra será, ¿dónde lo ubicas? La palabra será. Futuro, muy bien, será es futuro. A ver, la palabra tuve. Pasado, muy bien. La palabra sumarán. Sumarán, futuro, muy bien, sumarán en futuro. Excelente. Entonces creo que ahí no va a haber ninguna dificultad. Muy bien, muchachos. Entonces la idea es saber identificar ya ciertas palabras a qué tiempo se refieren, ¿no?
En el futuro tenemos la palabra dentro de 10 años, dentro de 5 años, la palabra tendrás, tendremos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Muy bien. Entonces ya tenemos idea de cómo identificar. Ahora, la edad es el tiempo de vida perteneciente pues a la existencia de un sujeto, ¿no? Ya está, generalmente se da en años, pero puede darse en días o meses, ¿ya? Pero generalmente se habla de años. Muy bien. Ahora, cuando trabajamos con los problemitas, vamos a ver dos situaciones, dos problemas, dos tipos de problemas. Aquellos problemas donde trabaja solamente o interviene un solo sujeto, que entre comillas son los problemas más simples, se podría decir, y aquellos problemas donde intervienen más de dos sujetos. Ahí es donde a veces nos complican, ¿verdad? Cuando hay 2 o 3 o 4 sujetos, ¿verdad? Y nos hablan o mezclan los tiempos, y parece trabalengua a veces los problemas, ¿no? La edad que tenías y la que tuve es lo que tú tendrás cuando yo tuve lo que él tenía, no sé qué, ya saben, los juegos de trabalengua es horrible a veces, ¿ah? Pero es cuestión de lectura, ¿verdad? Interpretar. Muy bien, entonces esos dos tipos de problemitas. En el segundo tipo, donde intervienen más de dos personajes, ahí es donde, muchachos, vamos a hacer uso de los cuadritos o tablitas. Esos cuadritos o tablitas nos van a ayudar a ordenar toda la información que nos dan, ¿ya? Entonces ya tienes la idea, ¿no? Ahora, ¿y qué se va a hacer con esa tabla? ¿Solamente nos servirá para ordenar nada más o tendrá alguna otra función esa tablita? Una es para ordenar, ya está. Imagínate que los datos tú lo ordenaste, ¿no? Los personajes colocas en la primera columna, en la fila colocas los tiempos, ya sea pasado, presente, futuro, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué más, no? Y una vez que ya ordené la información, una vez que ordené las edades, según el problema, ¿qué hago, no? ¿Para qué más me sirve ese cuadrito? Ah, y acá está, mira, ve qué bonito, acá está en el cuadro, mira. Lo que se cumple, muchachos, es lo siguiente. Cuando tú relacionas las edades en forma de aspa, mira, mira, como acá ves tan aspa, ves tan cruzadas, lo que se va a cumplir en un cuadro de edades es que la suma, no te olvides este detalle, eso está en el material que tienes, ¿verdad? Esta teoría es del material, por si acaso, que tienes, ¿ah? La suma de las edades, 5 más 11, va a ser igual a la suma de 9 más 7. No te olvides, siempre que tú relacionas las edades en forma de aspa, la suma de las edades tiene que ser la misma. ¿Ya? Tiene que ser la misma, no te olvides. ¿Ah? Otra observación importante es cuando tú analizas las edades en forma vertical. Cuando tú analizas las edades en forma vertical, muchachos, vamos a poder decir que la diferencia de las edades siempre es la misma. ¿A qué me refiero cuando decimos en forma vertical? Me refiero a lo siguiente, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos por aquí, fíjate. ¿Ya? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el 5 y el 7. Se me ocurre relacionarlo en forma vertical. Ahí está, ¿ve? El 5 y el 7. Entonces yo puedo decir la diferencia de estas dos edades. 7 menos 5. Ah, 7 menos 5. 7 menos 5. Eso va a ser igual a la diferencia de edades en el presente. O sea, acá, mira, ve estas dos edades, las podemos restar. Sería pues 11 menos 9. Y esa diferencia va a ser la misma que la diferencia que existe en el futuro, en forma vertical. ¿Ah? Claro, y eso debe ser igual a 17 menos 15. ¿Ve? Ahí está. No te olvides entonces, cuando tú analizas las edades en forma vertical, la diferencia de las edades en cualquier tiempo siempre tiene que ser la misma. Y cuando tú relacionas en aspa, la suma de las edades siempre tiene que ser la misma. No te olvides ese detallito, ¿eh? Ya tienes en forma vertical y aspa. Ahora, vamos por otro análisis. Escucha bien, que en algunos problemas lo voy a aplicar, ¿eh? No te pierdas. Si yo analizo las edades en forma horizontal, mira, por ejemplo, se me ocurre observar la edad del futuro, 15, y la edad del pasado para ese personaje, 5. Y analizo
observo esas dos edades en forma horizontal. Así, mira, ves como estoy trazando, ¿no? En forma horizontal. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la diferencia de la edad del futuro menos la edad del pasado, que en este caso sería 10 la diferencia, esa diferencia debe coincidir, escucha, debe coincidir con la separación de años que hay entre el pasado y el presente con el futuro. Ah, o sea, si del pasado al presente hay 4 años y del presente al futuro son 6, entonces la suma de esas dos cantidades debe coincidir con la diferencia de las edades en forma horizontal. ¿Ve? ¿Correcto, muchachos? No te olvides entonces esos tres análisis. ¿Ah? En aspa, la suma tiene que ser la misma. En vertical, la diferencia en cualquier tiempo debe ser la misma. Y en forma horizontal, si tú restas las dos edades para un mismo personaje, tú restas las edades en forma horizontal, eso debe ser igual a la separación de años que hay entre esos dos tiempos. No te olvides entonces esa información. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, acá tenemos... esto de acá también importante, ¿ya? Aunque no he visto problemitas de este tipo ahí en el material, pero de todas maneras, recordar, cuando tú sumas el año de nacimiento de una persona más su edad actual, la suma siempre nos va a dar como resultado el año actual. Pero eso sí, la observación importante es siempre en cuando la persona ya haya cumplido años. Pero si nosotros sumamos el año de nacimiento más la edad actual, a veces nos va a salir el año actual menos 1. Eso va a ocurrir cuando la persona aún no cumple años. ¿Correcto? Tengan bastante cuidado entonces con esas dos equivalencias. ¿Ah? Muy bien. Creo que con eso es suficiente en la parte teórica y ahora sí el resto ya son los problemas. ¿Ok, muchachos? Muy bien, ahora sí. ¿Hay alguna duda con respecto a esa teoría, muchachos? ¿Sí? A ver, me dices ya si hay alguna duda en esa teoría. Y si no, ya empezamos pues a trabajar con los problemitas. ¿Ninguna duda, muchachos? Ya está, acá empezamos entonces, fíjate. A ver, dice, si a la edad que tendré dentro de 10 años le sumas la edad que tenía hace 5 años, se obtiene el triple de mi edad menos 15 años. ¿Qué edad tengo? Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, es identificar los personajes, ¿ya? En este caso, ¿cuántos personajes intervienen en el problema? Eso es lo primero que hay que hacer, identificar cuántos personajes o cuántos sujetos intervienen en ese problema. Si a la edad que tendré dentro de 10 años le sumas la edad que tenía hace 5 años, se obtiene el triple de mi edad. O sea que todos los datos que me dan es con respecto a una sola edad, ¿verdad? A un solo personaje. En este caso es mi edad, lo que yo tendré. O sea, todo es con respecto a yo, ¿ya? Entonces al personaje le voy a colocar yo, ¿ya? A ese personaje le voy a colocar yo, para poder identificar con facilidad. Muy bien, a ver, vamos por acá entonces. A ver, veamos. Hay un personaje que es yo, le voy a colocar acá. Entonces, si el personaje es yo, no sé cuál es mi edad actual, ¿sí o no? Entonces, a esa edad que no conozco cuál es mi edad actual, le voy a colocar ahí nuestra variable, ¿correcto? Ahí es donde vamos a colocar nuestra variable. Muy bien. Como no sabemos cuál es mi edad, profe, le pongo entonces cualquier variable, ¿no? Claro, podrías hacerlo. Entonces, voy a suponer que esa edad le voy a llamar n, ¿ya? Ahí está, ¿ven? A mi edad le estoy llamando n. Muy bien.
Ahora, si a mi edad le llamo n, muy bien, hay algunos que me están dando la respuesta, excelente, hay algunos que tienen base, ¿no? Muy bien, excelente, muchachos, pero vamos a verificar si la respuesta es correcta. Ajá, a ver, vamos a ver. Mira, entonces, como yo no sé cuál es mi edad, n. Ah, la otra pregunta que muchos a lo mejor se hacen. Profe, ¿armo la tablita? Podrías hacerlo, si tú deseas puedes usar la tablita, ¿ya? Pero como es un solo personaje, entre comillas, como te dije, ¿no? Cuando hay un personaje, entre comillas, son los problemas más fáciles. Entre comillas, porque siempre hay por ahí, pues, un problemita que se nos plantea. ¿Ya? Pero en la mayoría, cuando hay personajes, son sencillos. Entonces, tú escoges. Si quieres la tablita, puedes usarla. Pero si no, no hay ningún problema. También lo podemos hacer de frente con las ecuaciones que conocemos. ¿Cómo así? A ver, vamos a continuar. Dice, mi edad actual, mira, le puse n, a mi edad actual le puse n. Ahora dice el problema, si la edad que tendré dentro de 10 años, la edad que tendré dentro de 10 años. Entonces, si actualmente mi edad es n, ojo, la edad que yo tendré dentro de 10 años, o sea, se está refiriendo al futuro. ¿Cómo puedo saber qué edad voy a tener dentro de 10 años? Fácil, ¿verdad? Tú dirás entonces, profe, a la edad actual, que es n, ahí está. Para saber dentro de 10 años qué edad voy a tener, tendríamos que sumarle 10. Ahí está, le voy sumando 10. Entonces me va a quedar n más 10. Ah, si a la edad que tendré dentro de 10 años le sumas, o sea que a toda esta edad, al n más 10, le voy a sumar. Ya está, le sumo. ¿Qué le voy a sumar? La edad que tenía hace 5 años. La edad que tenía hace 5 años. Si actualmente mi edad es n, para saber qué edad tenía hace 5 años, a ese n le tendríamos que restar 5. Ya está, ¿ves? Le resto 5. Eso viene a ser la edad que tenía hace 5 años. N menos 5. Pero según el problema dice se obtiene. Al decirme se obtiene quiere decir que va a ser igual. Entonces acá le pongo igual. Se obtiene el triple de mi edad. El triple de mi edad. Si mi edad es n, entonces el triple de mi edad sería 3n. Ahí está, 3n. Pero ¿qué más dice? El triple de mi edad, menos 15. Menos 15. Entonces acá deberíamos colocarle menos 15. Listo, muchachos. Mira, ve. Ya planteaste el problema. Ya encontré, mira, ve, la ecuación. La pregunta es, ¿qué edad tengo? Al decirme qué edad tengo, o sea, en otras palabras te están diciendo que calcules el valor de n nada más, pues, ¿no? Muy bien. Ahora sí, a ver hagamos la resolución. Tengo aquí un n que va a sumar con un n, o sea, tendrías n más n, ¿verdad? Acá n más n, 2n. Ese 2n que tengo acá, al otro miembro lo puedo pasar de una vez a restar. Si ese 2n lo paso a restar al otro miembro, lo que me va a quedar sería 3n, que está a la derecha, menos los 2n que van a pasar, me quedaría un n. Ya tengo ahí un n. ¿Qué más tengo acá? Tengo el más 10, mira, tengo más 10 con menos 5. Más 10 menos 5 sería 5 positivo. El menos 15 que está a la derecha lo paso cambiando de signo, o sea, a sumar. Ese 15 con el 5 sería 20, ¿verdad? Ya, entonces me quedaría n igual a 20, ¿ven? Listo, muchachos. Ahora sí, entonces podemos contestar a la pregunta del problema, ¿sí o no? Como me están preguntando qué edad tengo, ¿verdad? ¿Qué edad tengo? Ya podemos calcularlo, ¿no? Ya podemos responder a ese problemita. Claro. Ahora, mira, eso de ahí también por decir, si tú quisieras utilizar, ¿ya? Si quisieras utilizar una tablita, podrías utilizar esta tablita que he colocado acá, si deseas, ¿no? Porque hay algunos que quieren hacerlo con tabla. Podrías usar una tablita de este tipo, con los tiempos pasado, presente, futuro, ¿verdad? Y para una sola persona, ¿no? También podrías utilizar la tablita, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien, pero en este caso ya lo hemos resuelto con la ecuación, entonces pues ya no vamos a utilizar la tablita, ¿no? Pero ya sabes que si tú deseas, podrías hacerlo, ¿ya? Muy bien, entonces marcamos nuestra respuesta, por lo tanto, dice, ¿qué edad tengo? Por lo tanto, entonces tengo, muy bien, acá colocamos, tengo 20
20 años. Pues listo, muchachos, marcamos nuestra alternativa correcta, la alternativa B de besito, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿A ese problema todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Me confirman? Ya, por el chat me confirman. Acá, muy bien, todo bien. Ya saben, pero si tienen duda, profe, yo no entendí. Mis compañeros entendieron, pero yo no entendí, profe. Entonces pregunta, muchachos, ¿ya? Pregunta. Por más que tus compañeros hayan entendido, pero hay uno de ustedes que no me ha entendido, pregunta. No te sientas mal, no tengas miedo. Pregunta con confianza. Muy bien. A ver, entonces, bueno, no hay ninguna pregunta. Me dice que todo bien por el chat. Muy bien, excelente. Chévere. Siguiente problemita. Vamos con el siguiente problema. A ver qué es lo que dice. Hace 3 años, Juancito tenía la cuarta parte de la edad que tendrá dentro de 21 años. ¿Dentro de cuántos años tendrá el doble de la edad que tenía hace 4 años? Muy bien. A ver, vamos a hacer problemita. Este problema, si tú deseas, lo podemos resolver, ¿no? Con ecuaciones, igual que el problema anterior, porque solamente hay un personaje. Pero también podrías, ya sabes, utilizar tablita. A ver, vamos, a este de acá lo vamos a hacer con tablita, ¿ya? A ver, ya sabes que el otro también, si deseas, lo pudiste haber hecho con tabla. A ver, vamos a usar tablita. De paso, vamos viendo algunas características, cómo vamos colocando, cómo vamos distribuyendo esa información en una tabla, ¿ya? Dice, hace 3 años, Juancito tenía la cuarta parte de la edad que tendrá dentro de 21 años. Profe, hay un personaje que se llama Juancito. Muy bien. Ahora identifica los tiempos. Identificamos los tiempos. Al decirme hace 3 años, al decirme hace 3 años, eso es el tiempo pasado. Hace 3 años, pasado. Tenía, sigue siendo pasado, la cuarta parte de la edad que tendrá dentro de 21. Al decirme dentro de 21 años, es futuro. O sea que en este problema hay pasado y hay futuro. Entonces tú puedes deducir y decir, si hay pasado y hay futuro, para que haya un pasado y haya futuro, necesariamente tendrá que haber presente. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con una tablita, ¿correcto? Que tenga los 3 tiempos. Ahí está, ¿bien? Una tablita con 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Muy bien, y ahí voy a colocar entonces la información, ¿ya? Ahí vamos a colocar la información. A ver, colocando la información. Profesor, el personaje se llama Juancito, el sujeto se llama Juancito. Muy bien, entonces voy a colocar acá el personaje, ¿ya? Juancito. Muy bien, acá, Juancito. Listo. Ahora, las edades. Dice el enunciado. Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Cómo represento, profe, esa información en una tablita cuando me dice hace 3 años? Bueno, una forma de representar sería, hace 3 años, quiere decir que del presente vamos a retroceder, le puedo representar con una flechita así, ¿ven? Voy a retroceder 3 años, acá le pongo 3, ahí está, ¿ven? Una forma de representar. Hace 3 años, Juancito tenía la cuarta parte de la edad que tendrá dentro de 21. Ahora, cuando dice tendrá dentro de 21, eso es futuro. ¿Y cómo represento? Con una flechita también igualita. Y diremos entonces, del presente tendríamos que ir hacia el futuro. Ahí está, ¿ven? Hacia el futuro vamos a avanzar. ¿Cuántos años en total? El problema dice 21 años. Entonces acá colocaré 21 años. Ahí está, ¿ven? Ahora, ahí en esos casilleros vamos a colocar las edades. Pero ¿de qué manera voy a colocar las edades? A ver qué es lo que dice para colocar las edades. Hace 3 años me ubico en el pasado, ¿ya? Cuando dice hace 3 años, me ubico en el pasado. Hace 3 años, Juancito tenía la cuarta parte de lo que tendrá dentro de 21. Mira, en este casillero del pasado debo colocar la cuarta parte, ¿ya? La cuarta parte de la edad que va a tener en el futuro. Entonces, si en el pasado vas a colocar la cuarta parte del futuro, entonces en el futuro, escucha bien, buscamos nuestra conveniencia,
En el futuro voy a colocar una cantidad al cual se le pueda sacar la cuarta con facilidad. O sea, dividirlo entre 4 con facilidad. El menor numerito al cual se le pueda dividir entre 4 es el 4, pues, para la redundancia. Eso quiere decir entonces que acá en el futuro le voy a colocar, mira, a la edad le voy a colocar 4n. Ya está, ¿ves? Le colocamos 4n, ¿eh? ¿Correcto? Eso le coloco en el futuro, 4n. Pero dice el problema que en el pasado deberías colocar la cuarta parte de esa edad. La cuarta parte de 4n. Y sabemos que la cuarta parte de 4n entonces sería pues n. Ya está, ya le coloqué ahí, ¿ve? N. Muy bien, ya tengo la edad del pasado y ya tengo la edad del futuro. Ahora, la edad del presente. ¿Qué podemos decir la del presente? Ah, fácil, pues. La edad del presente. Sabemos que entre el presente y el pasado hay una separación o una diferencia de 3 años, por dato del problema. Eso quiere decir entonces que si en el pasado yo tenía n años, en la actualidad a ese n le tendríamos que sumar 3. Ahí está, ¿ve? Al n le sumamos 3. Listo. O sea que la edad actual, la edad presente sería n más 3, ¿ven? Listo, muchachos. Entonces, si nosotros tenemos esta información en el cuadrito, ahora, escucha, voy a aplicar algo que te dije en la parte teórica. ¿Qué pasaría si observo en forma horizontal? Mira, en forma horizontal, las edades del pasado y el futuro. Pasado y futuro, en forma horizontal. Entonces, ¿qué se cumple? Recordando, se cumple que la diferencia de las edades en el futuro, en este caso, es 4n, y la edad del pasado, que es n, mira, ves, son las edades, ¿no? Los restamos. La diferencia de las edades en el futuro y pasado en forma horizontal, restamos 4n menos n. Esa diferencia debe cumplir, que debe ser igual a la separación de años que hay entre esos dos tiempos, o sea, entre el pasado y el futuro. En otras palabras, debería ser igual a la suma de 3 más 21. Ahí está, ¿ve? Eso es lo que tendrías. Listo, pues, muchachos. Entonces, si nosotros tenemos eso de ahí, ya ni que hablar, ¿no? Podemos resolver la ecuación con facilidad. 4n menos n nos quedaría acá 3n. Y en el otro miembro nos va a quedar 21 más 3, 24. 3n igual a 24. Entonces, si 3n es igual a 24, el n debe ser igual, pues, a 8, ¿verdad? Ya encontraste el valor de n. Y si n es igual a 8, con eso ya podemos, pues, contestar a la pregunta del problema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos piden en el problema? Dice, ¿dentro de cuántos años tendrá el doble de la edad que tenía hace 4 años? Ah, ¿dentro de cuántos años? Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, es averiguar cuál es nuestra edad actual. A ver, vamos a ver. Reemplazamos en nuestra edad actual, ¿ya? Reemplázalo. Mira, la edad actual de Juancito. La edad actual de Juancito está representado por n más 3, ¿sí o no? Reemplaza. Si n vale 8, entonces la edad de Juancito, pues, es 11. Ya le voy a colocar a la edad de Juancito 11, ya está. Pero según el problema, dice dentro de cuántos años va a ocurrir, hay una característica, ¿no? Ah, ya. Entonces, como yo no sé cuántos años van a transcurrir, entonces lo que yo podría hacer es suponer que van a transcurrir, a ver, vamos a colocarle que transcurran X años, ¿ya? X años. Profesor, si van a pasar X años, entonces eso va a ocurrir dentro de X años. Y si es dentro de X años, la edad que va a tener es la edad actual 11 más X. Ahí está, tendrías entonces 11 más X. Ojo, X me indica dentro de cuántos años, o sea, los años que van a transcurrir. Eso es el X. Como en la pregunta dice dentro de cuántos años ocurrirá una cierta condición, entonces es encontrar el valor de X. Si tú encuentras el valor de X, el problema ya está resuelto. Muy bien, ¿qué más dice? Dentro de cuántos años tendrá, o sea, esta edad, debería ser igual, dice, dentro de cuántos años la edad
sería igual, le pongo igual, ahí está, igual, al doble, doble significa 2 por algo, le voy a colocar así paréntesis, 2 por algo, ahí está. El doble de la edad que tenía hace 4 años. Ah, la edad que tenía hace 4 años. ¿Cómo puedo saber qué edad tenía hace 4 años? Sabemos que actualmente su edad es 11, esa es la edad actual. Pero dice, profe, la edad hace 4 años. Entonces, si yo quiero saber la edad hace 4 años, lo único que tendrías que hacer es a ese 11 restarle 4, ¿pues? Listo. Eso es lo que tendría que ver. Muy bien, muchachos. Entonces, el siguiente paso será resolver esa ecuación y encontrar el valor de x. Muy bien, a ver, efectuamos entonces. Acá tenemos 11 menos 4 es 7. 2 por 7 nos quedaría 14. Opa, acá a la derecha tengo 14. El 11 que está a la izquierda lo paso al otro miembro a restar. Sería 14 menos 11. O sea, quiere decir que el x va a ser igual a 3. Ya está. Y si x vale 3, problema resuelto. Entonces, contestamos a la pregunta del problema. Cuando decía, ¿dentro de cuántos años? Ah, eso ocurrirá dentro de, le colocamos acá, dentro de 3 años. Eso va a ocurrir dentro de 3 años. Muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta. Entonces, muchachos, sería la alternativa D, de dedito, ¿verdad? Listo, muy bien. Se acabó. A ver, a ese problema, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Ya? A ver, ¿ninguna duda, ninguna pregunta? A ver, por acá en el chat me dicen que se le fue el Wi-Fi. A ver, vamos a ver, ¿ya? Una vez más entonces voy a explicarte, ¿ya? Una vez más. A ver, vamos a ver. Cuando el problema decía, ¿no? Hace 3 años, Juancito tenía la cuarta parte de la edad que tendrá dentro de 21. Entonces, primero armábamos el cuadrito. En el enunciado nos percatábamos que estaban los 3 tiempos. El tiempo pasado, el tiempo futuro y el tiempo presente. Cuando dice hace 3 años, entonces lo que hacemos es retroceder, mira, retrocedemos 3 añitos. Y cuando me dice otro dato, dentro de 21 añitos, dentro de 21 es futuro. Entonces, del presente avanzamos al futuro 21 años. ¿Eh? Ahora, en el pasado dice que la edad de Juancito era la cuarta parte de lo que tendrá en el futuro. Entonces, si su edad en el pasado va a ser la cuarta parte del futuro, en el futuro, escucha bien, en el futuro a su edad me conviene colocarle pues 4n, ¿correcto? ¿Por qué le pongo 4n en el futuro? Para poderle sacar la cuarta parte. Ah, la cuarta parte de 4n es n, pues. Ese n lo debo colocar en el pasado, porque me dice que la edad en el pasado era la cuarta parte de su edad del futuro. Muy bien, entonces de ahí sacaste en el pasado n y en el futuro 4n. Ahora, si en el pasado su edad era n y en el futuro 4n, la del presente se puede calcular con facilidad. ¿Por qué? Porque del presente al pasado hay una separación de 3 años, ¿ves? Del presente al pasado son 3 años de separación. Entonces, si al pasado le hemos llamado n, el presente simplemente dirías n más 3. ¿Ves? En el presente entonces es n más 3. Ya tenemos el presente. Ahora, vamos a aplicar algo que te expliqué en la teoría. En la teoría te expliqué 3 análisis, ¿verdad? En aspa, en vertical y en horizontal, que se cumplía, ¿recuerdas? Ya, lo que voy a hacer acá es aplicar el criterio horizontal. ¿En qué consiste ese criterio horizontal? Consiste que si tú restas las edades, por ejemplo, yo puedo coger la edad del futuro y la edad del pasado, sería 4n menos n, ¿ve? Ojo, la edad del futuro le resto la edad del pasado, en forma horizontal, pues, ¿no? Ahí está, ¿eh? 4n menos n. Esa diferencia de edades
debería coincidir con la separación que existe entre el pasado y el futuro. ¿Y cuál es la separación de años entre el pasado y el futuro? Serán pues los 3 años más los 21 años que tenemos acá, ¿no? En la imagen, en la pantalla, ¿no? Ah, o sea, 3 más 21, ¿no? Ah, por eso colocas 4n menos n igual a 3 más 21. Muy bien, y ahí resolvemos la ecuación, pues, ¿no? Acá tenemos 24, sería 3n igual a 24, el n vale 8. Y si el n vale 8, tú puedes ya saber cuál es la edad actual, ¿no? La edad actual reemplazas en donde dice presente, reemplazamos. Si el n vale 8, sería 8 más 3, 11. Quiere decir que Juancito actualmente tiene 11 años, ¿ve? Ahí está, la edad actual es 11. Pero luego en la pregunta del problema dice, ¿dentro de cuántos años tendrá, dice, el doble de la edad que tenía hace 4 años? ¿Dentro de cuántos años? Yo no sé cuántos años van a transcurrir, no sé cuántos años van a pasar. Entonces le estoy llamando a otra variable, le estoy llamando X. Si van a pasar X años, ojo, van a transcurrir X años, entonces la edad que va a tener en ese entonces va a ser 11, o sea, su edad actual, más los X años que van a transcurrir o van a pasar. ¿Ya? Ahí está, 11 más X. Pero dice que esa edad 11 más X va a ser igual, dice, al doble. El doble quiere decir 2 por algo, eso es doble. Al doble de la edad que tenía hace 4 años. Si sabemos que actualmente su edad es 11, entonces para saber cuál fue su edad hace 4 años, simplemente tendrías que restar 11 menos 4. ¿Ve? Ah, entonces lo que voy a hacer es calcular el doble de 11 menos 4. Listo, muchachos, tenemos esa ecuación y ahí es donde debemos calcular el valor de x, ¿no? Despejando el x, resolviendo esa ecuación, el x va a ser 3. Pero el x en este caso ahora me representaba la cantidad de años que van a transcurrir. Entonces, cuando te preguntaban, ¿dentro de cuántos años ocurre esto? Ah, entonces tu respuesta será, eso va a ocurrir dentro de, ya reemplaza, ¿no? Dentro de 3 años, ¿ya? Entonces, toda esta condición que nos dan se va a cumplir dentro de 3 años. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, ¿todo bien? Excelente. Muy bien. No hay problema, amiguito, no hay problema, no hay problema. Cuando tengan dudas, con confianza, pregunten, muchachos, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? No es ninguna molestia, Antonio, no es ninguna molestia, ¿ya? Con confianza, pregunten. Si tienen dudas, con confianza, pregunten. Ok, muchachos, muy bien. Continuamos a ver. Siguiente problemita. Listo. Dice, dentro de 10 años tendré 2 veces más que la edad que tenía hace 20 años. ¿Qué edad tendría actualmente si hubiese nacido 20 años después? Ah, a ver, vamos a ver a ese problema, muchachos, ¿ah? Vamos a ver. Fíjate. Nuevamente nos percatamos que en este problema hay un personaje, ¿verdad? Hay un solo personaje. Muy bien, ahí tenemos alguna respuesta. Ajá, a ver, vamos a ver, Marlon, 30 me dice. A ver, veamos. Mira, hay un personaje, pero nos hablan de varios tiempos. Al decirme dentro de 10 años, tiempo futuro. En la segunda línea aparece hace 20 años. La palabra hace es el pasado, hace 20 años. Entonces, si hay futuro y hay pasado, necesariamente tendrá que haber el tiempo presente. Pues necesariamente, si hay futuro y hay pasado, entonces necesariamente el presente. Muy bien, entonces, como es una persona, o bien lo haces con tablita, o si tú deseas sin tablita, no hay ningún problema ahí, ¿no? Ya, voy a hacerlo yo acá, en este caso, voy a trabajarlo con tablita, ¿ya? Para ordenar, a ver toda esa información. Muy bien. Entonces, ajá, muy bien, hay dos respuestas. Ah, ya, muy bien. Entonces, mira, he encontrado dos posibles respuestas, ¿no? Está en duda, a ver cuál de ellas será. A ver, verificamos entonces. Muy bien. A ver, dentro de 10 años tendré. Cuando dice tendré, más abajo dice tenía, luego dice qué edad tendría. Entonces, todas esas palabritas hacen mención a un personaje, en este caso el personaje, ¿ya? Cuando dice tendré, se refiere a yo, pues, ¿verdad? Yo tendré. Entonces le voy a colocar justamente ese detallito, ¿ya? Le voy a colocar al personaje, le voy a colocar yo. Acá le voy a colocar, ¿ya? El personaje, yo. Listo.
A ver, ahora los datos. Dice dentro de 10 años. Cuando dice dentro de 10 años, eso quiere decir que del presente hacia el futuro, del presente hacia el futuro, ahí está, van a pasar 10 años. Si van a pasar 10 años, esos 10 lo voy a colocar acá. 10. Ahí está, ¿ve? 10 años. Pero luego más abajo hablan del pasado, donde dice pues tendré 2 veces más que la edad que tenía hace 20 años. Entonces, cuando me dan ese dato de hace 20 años, lo que tendríamos que hacer, muchachos, entonces, es retroceder del tiempo presente, retrocedemos al pasado. Ahí está. Vamos a retroceder en total 20 años. Acá colocamos entonces 20 años. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate. Las edades, colocamos las edades. Pero ¿de qué manera vamos a colocar las edades? Y ahí es justamente donde aplicas pues la interpretación en el planteo de ecuaciones. A ver, vamos a ver, mira, el planteo de ecuaciones. Dice el problema, dentro de 10 años, o sea, me ubico en el futuro, ya nos vamos hacia el futuro, a ver, vamos por acá, al futuro. Dice, dentro de 10 años tendré 2 veces más. Ojo, cuidado con ese dato, con ese juego de palabras, ya, bastante cuidado, muchachos, con ese jueguito de palabras, donde dice veces más. Acá, ten cuidado con esto, lo voy a resaltar, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Veces más. Ten bastante cuidado con ese detallito, veces más. ¿Cómo interpretamos este juego de palabras? Cuando dice veces más, ¿cómo lo interpretamos, muchachos? Tengan bastante cuidado ahí. Veces más. Eso pues lo vamos a interpretar en forma similar a como si me dijeran, por decir, si me dicen 2 veces más, es lo mismo que decir 3 veces. No te olvides, ¿ah? Si me dijeran 5 veces más, es lo mismo que decir 6 veces. Ya de esa forma vamos a interpretar entonces ese jueguito de palabras. ¿Todo bien, muchachos? Listo. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? A ver, vamos a ver. En el futuro, dentro de 10 años, mi edad debe ser 2 veces más que la edad del pasado. Yo no sé cuál es la edad del pasado. Entonces, a la edad del pasado le podríamos llamar N. Ahí está. La del futuro dice que debe ser 2 veces más, pero 2 veces más lo podemos interpretar como si me dijeran 3 veces. Entonces, acá colocarías 3 veces, o que es lo mismo decir el triple, ¿ves? Sería 3N. Listo, ya coloqué eso, ¿eh? Fíjate, ya tenemos ese detalle. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Ese jueguito de palabras veces más, ¿quedó claro? Antes de continuar, no vaya a ser que te estás perdiendo ahí y después ya te vas a perder más adelante también. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso, ¿ya? Veces más, ¿cómo lo estás interpretando? Si te digo, por ejemplo, 8 veces más, eso es lo mismo que decir 9 veces. Si me dicen 3 veces más, es lo mismo que decir 4 veces. No te olvides ese detallito, ¿ya? Para los que no me están captando, por ahí vi en el chat, hay algunos que no me están captando todavía. Entonces, lo que decimos o lo que hacemos acá, fíjate, es lo siguiente. Si a mí me dijeran, luego lo borro, solamente para que me capte la idea. Si a mí me dijeran, por ejemplo, 5 veces más, ojo, de esta forma, así, 5 veces más, cada vez que veas este jueguito de palabras, esto de acá es equivalente a decir, al 5 le sumas 1 nada más, o sea, quedaría 6. Pero ya no colocarías veces más, sino vas a colocar veces. Ahí está, ¿ve? O sea que 5 veces más es lo mismo que decir 6 veces. Ah, o sea que si a mí me dicen, por ejemplo, 5 veces más que un número, es lo mismo que decir 6 veces un número. Y 6 veces un número lo puedes representar, por ejemplo, como 6x. Ya está, ¿bien? Eso es lo que tendrías. ¿Ya? No te olvides entonces, ¿ah? Cómo interpretar veces más, ¿ya? Cómo interpretar veces más. Listo, entonces, ahora sí creo que ha quedado claro.
Si tienes duda, pregunta, pero ya tienes acá la idea del cómo estoy efectuando. Entonces, cuando el enunciado decía que en el futuro vas a tener 2 veces más es lo mismo que decir 3 veces, o sea, el triple. Por lo tanto, si en el pasado le hemos colocado n, en el futuro debería ser 3n. Eso es lo que tenemos, ¿ven? ¿Todo bien, muchachos? Ahora sí, lo que me estaban preguntando, y porque me estaban preguntando por el chat, por eso les estoy detallando. ¿Todo bien, muchachos? A ver, lo que me estaban preguntando ahí, ¿por qué 3n me captaron? ¿Todo bien, muchachos? Confirmen. Ok, bacán, chévere, muy bien. Cindy Antonio, chévere, muy bien. Continuamos entonces. Ahora, fíjate, como ya conozco la edad del pasado y la edad del futuro, la edad del presente también ya conozco, pues, ¿cierto? La edad del presente, mira, del presente al pasado hay una separación o una diferencia de 20 años. Entonces, si en el pasado le hemos llamado n, entonces la edad del futuro, del presente, ¿verdad? La edad del presente, entonces sería ¿cuánto? Sería n más 20, pues, ¿cierto? No es que el pasado es n, y sabemos que entre el pasado y el presente hay 20 años de diferencia, entonces, pues, en el presente tu edad sería n más 20. Acá entonces voy a colocar, pues, n más 20, ¿ya? n más 20. Listo, eso es lo que tendríamos de ver, n más 20. Listo, muchachos. El siguiente paso será ahora observar o relacionarlo. ¿Qué pasaría si lo relaciono en forma horizontal? A ver, en forma horizontal, observa la edad del futuro y observa la edad del pasado. En forma horizontal, ¿ven? Futuro, su edad es 3n, ¿verdad? La edad del futuro es 3n. La edad del pasado es n. Entonces, la diferencia de esas dos edades debería coincidir con la separación de años que hay entre el pasado y el futuro. Pero la separación de años entre el pasado y el futuro son 30 años. ¿De dónde sale 30? Del 20 más 10. Mira, mira el esquema, mira el gráfico. Ah, 20 más 10, ¿pues? Listo. Una ofensa a tus conocimientos de la ecuación que nos va a salir. Acá sería 2n igual a 30, ¿no? Y si 2n es igual a 30, eso quiere decir que n va a ser igual a 15. Listo. Ya encontraste el valor de n, ¿eh? N vale 15. Y si n vale 15, ahora yo puedo saber cuál es la edad actual, ¿no? Mira, ojo, la edad actual. A ver, voy a colocar mi edad actual reemplazando, ¿ya? Entonces acá mismo voy a colocar así. Entonces, mi edad actual, mi edad presente, voy a colocarle la edad actual o presente, la edad actual, reemplazando sería pues 15 más 20, o sea, sería 35, ¿eh? Ahí está. Eso es nuestra edad actual. Ojo, esa es nuestra edad actual, ¿eh? Pero ahora vamos a contestar a la pregunta del problema. Dice, ¿qué edad tendría? Al decirme tendría es una suposición, por si acaso. ¿Qué edad tendría actualmente si hubiese nacido 20 años después? Ah, si hubiese nacido 20 años después. Entonces voy a colocarle acá. Por lo tanto, tendría, ya sabes que tendría es una suposición, no te olvides esta ayer, si hubiera nacido 20 años después. A ver, vamos a ver. Ojo, tu edad actual es 35, ¿eh? Si hubieses nacido 35, es 20 años después, ¿cuál hubiese sido tu edad? Ah, a ver, vamos a ver algunas respuestas. Ah, muy bien. Ah, acá justo está la duda para varios, ¿ves? Profe, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Sumo o resto? ¿Eh? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a un ejemplo práctico, ¿ya? A un ejemplo práctico. Tú mismo te vas a dar cuenta con tu edad, ya está, con tu respectiva edad. Escúchame, escúchame. Hacemos el ejemplo con tu edad, ya tú mismo vas a hacer el cálculo. Ya, ahorita no sé qué edad tienes, tú saca tu cuenta. Supongo que tendrás 15, 16, ¿verdad? 17 o algunos, quién sabe, 18 por ahí. Ya está, haz lo siguiente. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses nacido, escucha, hubieses nacido 2 años antes? Olvídate por un momento de acá del 20, ya solamente con el 2 el ejemplo. Si hubieses nacido 2 años antes, si tú hubieses nacido 2 años antes de lo que naciste,
Entonces, tu edad actual sería más o sería menos de lo que en realidad tienes. A ver, quiero que me contestes eso. Si tú hubieras nacido 2 años antes, entonces en la actualidad tu edad hubiera sido más o hubiera sido menos de lo que tienes realmente. Si tú hubieses nacido antes, ¿ah? Claro, eso es, ahí es donde tienes que darte cuenta de ese detallito, ¿eh? Chévere. Es más, hasta podemos hacer, mira, una exageración y puedo decirte lo siguiente, ¿eh? Por ejemplo, tu papá nació antes que tú o después que tú. A ver, vamos a ver, dime, ¿tu papá nació antes o después? ¿Ah? Con respecto a ti, ¿ah? Estamos hablando con respecto a ti. ¿Tu papá nació antes o después? Claro, nació antes. Por consiguiente, si tu papá nació antes, ahora él tiene más edad que tú o menos edad que tú. Claro, mira, ve, lógico. Y ahí es justamente, ¿no? El ejemplito que hemos hecho. O sea, profe, el que nace antes es porque ahora va a tener más edad. Claro, pues muchachos, si tú hubieras nacido antes, ahorita hubieras tenido también más edad. ¿Te das cuenta o no? Ah, de ahí entonces aplicamos esa deducción lógica. El que nace o el que hubiera nacido antes es porque ahorita hubiera tenido más edad. Ah, entonces, si tú hubieses nacido 2 años antes, ahorita, o sea, en la actualidad tendrías 2 años más. Si tú hubieses nacido 10 años antes, entonces en la actualidad tendrías 10 años más. ¿Te das cuenta o no? Entonces, con esa idea podemos responder a la pregunta. Si a nosotros nos dicen si la persona hubiese nacido 20, acá viene la pregunta, dice 20 años después. Entonces, al revés, pues, si hubieses nacido después, escúchame bien, si hubieses nacido después, entonces ahora en la actualidad, ¿tu edad sería más o sería menos? Ojo, al revés, ¿ah? A ver, vamos a ver. Entonces, en la actualidad, ¿cómo sería tu edad? ¿Sería más o menos? Porque acá dice si hubiese nacido después, ¿ah? Ajá. ¿El que nace después es porque tiene más o el que tiene menos edad? Claro, muy bien, muchachos. El que nace después es el que tiene menos edad. Claro, efectivamente. A lo mejor tienes un hermanito por ahí, ¿verdad? Y si tu hermanito ha nacido después que tú, ojo, ha nacido después que tú, entonces tiene menos edad, pues. ¿Te das cuenta, no? Claro. Muy bien, ahora sí creo que ha quedado claro ese ejemplo. Profe, entonces mi edad actual ahorita es 35. Eso es mi edad actual. Entonces nos preguntamos, si hubiese nacido 20 años después, si hubiese nacido 20 años después, entonces ahorita yo tendría menos edad, pues, ¿verdad? 20 años menos. Entonces nuestra respuesta sería 35 menos los 20. Respuesta final entonces sería acá. Listo, muchachos, muy bien. Nuestra respuesta entonces sería pues 15, ¿verdad? Muy bien, creo que ha quedado claro entonces el ejemplo. Excelente, muy bien, muchachos, chévere. Muy bien, excelente. Muy bien, marcamos entonces ahora sí nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces acá en nuestra respuesta, muy bien, tendría entonces acá 15 años, ¿verdad? Tendría 15 años. Y nuestra clave correcta es la respuesta o la alternativa A. Esa viene a ser nuestra respuesta a ese problema. Listo. Muy bien, muchachos, excelente. Siguiente problema, siguiente problemita. Si mi edad más 2 veces mi edad más 3 veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126. ¿Qué edad tengo? Dice. Ajá. A ver, vamos a ver a este problema. Veamos. Mi edad más 2 veces mi edad. Yo no sé cuál es mi edad. Entonces, como no sabemos cuál es la edad actual, ¿verdad? De ese personaje, entonces voy a colocar justamente como incógnita, ¿verdad? Una variable vamos a utilizar acá entonces, ¿ya? Vamos a utilizar nuestra variable.
Coloco acá entonces la edad de esa persona. No conocemos la edad. Como no conocemos cualquier variable, yo le voy a colocar a su edad de ese personaje, le voy a colocar n. ¿Ya? Ahí está. Que eso sea la edad de esa persona. Muy bien. Ahora, cuando hacen mención a la suma, ¿cómo vamos a sumar? A ver, vamos a ver cómo sumamos. Dice, mi edad, o sea, estará refiriéndose pues al n, voy colocando aquí n, mi edad, más, le pongo más, ahí está, más 2 veces mi edad. 2 veces mi edad sería 2n, ahí está 2n. Luego dice, más 3 veces mi edad, más 3 veces mi edad. O sea, acá colocaremos más 3n. Ahí está, más 3n. Y así sucesivamente. Cuando dice así sucesivamente, quiere decir que en la siguiente yo debería colocar más 4n, más 5n, más 6n, más 7n, y así sucesivamente, pues no, así sucesivamente hasta llegar a un numerito. ¿Hasta dónde dice? Hasta tantas veces mi edad como años tengo. Tantas veces mi edad como años tengo. Tantas veces mi edad es n, entonces acá colocaré n veces. Pero dice n veces ¿quién? Los años que tengo. ¿Cuántos años tengo? N, entonces acá colocarás n por n. Fíjate, vuelvo a repetir esa última parte. Dice, y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad. Tantas veces mi edad. ¿Cuál es mi edad? N, entonces coloco acá n. Pero dice veces, entonces le pongo por, ahí está. ¿Por quién? Por los años que tengo. ¿Cuántos años tengo? N, entonces acá colocarías n por n, ¿ve? Ahí está. Muy bien, pero dice que todo eso es, la palabra es significa igual, pues, ¿no? Entonces acá colocamos igual. ¿A cuánto dice? A 126. Listo, muchachos. Ya tenemos ahí la expresión. Mira, ya tenemos planteado el problemita. El siguiente paso será resolver esa ecuación. Ahora, para resolver la ecuación, mira, toditos tienen n, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es factorizar el valor de n. Si factorizamos n, a ver, vamos a factorizar, factorizamos n. Al momento de factorizar el n, lo que nos va a quedar en el paréntesis sería 1, se sobreentiende que acá está el n por 1, es lo mismo, ¿verdad? Entonces de acá en el primero me va a quedar 1, del otro término me va a quedar el 2, del otro me va a quedar el más 3, del siguiente será más 4, más 5, más 6, más 7, así sucesivamente hasta llegar nuevamente hasta n. Ya, lo voy a colocar ya paso a paso mejor. A ver, entonces dentro del paréntesis me va a quedar así. 1, cuando has factorizado el n te va a quedar 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y así sucesivamente hasta llegar. De lo último, del n por n, como tú has factorizado un n, entonces te va a quedar todavía el otro n. Ahí está. Y acá igual a 126. Listo. Ahora aquí, suma de números consecutivos, muchachos. Suma de números consecutivos del 1 al n. La suma de números consecutivos del 1 al n se calcula, voy a colocar por acá, se calcula como n por n más 1 y todo sobre 2. Ahí está, ¿ves? Esa es la suma de números consecutivos, ¿no? De 1 hasta n, n por n más 1 sobre 2. Profe, pero afuera está multiplicándose otro n, ¿ah? Claro, entonces voy a dejarlo ese afuera, ¿ves? Otro n que está afuera, ya está. O sea que al final me va a quedar así. n por n más 1 sobre 2. Eso es lo que nos va a quedar, ojo. Muy bien. Y en el otro miembro tenemos 126, ¿ya? Acá tenemos 126. Listo, muchachos. Muy bien. Ahora continuamos y acá podemos observar lo siguiente. N por n, n al cuadrado. Ya, acá tengo n al cuadrado. Multiplicado por n más 1. Igual, y acá tenemos, este 2 lo puedo pasar a multiplicar al otro miembro, ¿verdad? Si lo pasamos a multiplicar al otro miembro, vamos a tener 256, ¿verdad? A ver, 252, ¿verdad? 2 por 6, 12, 24, 25, 6, 252. Listo.
Ahora, lo que vamos a hacer es a ese 252, muchachos, a ese 252, descomponlo. Dale la forma de un cuadrado, multiplicado por algo. A ver, ¿qué forma le darías entonces? Vamos a ver, ahora sí, resuelve la ecuación. A ver, un cuadrado multiplicado por algo que te dé 252. A ver, vamos por el chat. Estamos resolviendo la ecuación, ¿no? A ver. Un número al cuadrado multiplicado por algo. A ver, ¿cuál sería? Me dicen 6. A ver, 6. Ajá. Claro. A ver, entonces lo que tendríamos acá, su compañero me dice, profe, es el 6. Entonces, a ver, vamos a ver. El 252 sería 36. A ver, 6 al cuadrado. 36. A ver qué opinan, ¿será o no será? A ver, 36 por cuánto, 36 por cuánto te da 252. Ahora tienes que verificar. 36 por cuánto te da 252. Si lo estoy descomponiendo, a ver. 36 por 7. Ajá, claro, 36 por 7. Entonces, si es 36 por 7, el 36 se puede expresar, como muy bien dijo su compañero, profesor, el 36 lo puede expresar como un cuadrado, pues, como el 6 al cuadrado. Ajá, el 6 al cuadrado es 36 por 7, porque 36 por 7, ¿verdad?, nos sale 252. ¡Qué bonito! Y ahora sí, por analogía, nos percatamos que acá, mira, el n y el n más 1 son consecutivos. Lo mismo que acá, el 6 y el 7 son consecutivos, ¿ves? Cumple, ¿no? Tiene la misma formación. Entonces, si tiene la misma formación, podemos llegar a la conclusión de que el n necesariamente tiene que ser 6. Listo, ya encontraste el valor de n, ¿ves? N vale 6. Y si n vale 6, contestamos a la pregunta, ¿no? Te decían, ¿qué edad tengo? Ya ni que hablar, pues, ¿no? La edad que tengo está representado por el n, ¿sí o no? Entonces yo diría, tengo 6 años. Ya está, ¿ves? Tengo 6 años. Listo. Muy bien. Marcamos nuestra alternativa correcta, entonces la alternativa sería la alternativa A. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿ven? Listo. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Ya saben, cualquier duda, pregunten, ¿ah? Pregúntense cualquier duda, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. La del cuadrado. Ya, bacán. Entonces, acá como tenemos un cuadrado, dice n al cuadrado por n más 1, ¿sí o no? N cuadrado por n más 1. Entonces, el 252 te conviene descomponerlo, ¿no? Y acá la descomposición es 36 por 7, porque 36 por 7 te sale 252. Pero el 36 a su vez se puede expresar como un cuadrado, 6 al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces te quedaría así, 6 al cuadrado por 7. Ya sabes de dónde salió el 6 al cuadrado, del 36. ¿Por qué? Porque 36 por 7 te sale 252. Entonces el 36 lo expresas como 6 al cuadrado para darle la forma. Y también te percatas que acá está el n y el n más 1. Son consecutivos. Y acá apareció el 6 y el 7, que también son consecutivos. ¿Ves? Por eso decimos que el n vale 6. ¿Todo bien, muchachos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bacán, chévere. Muy bien. Listo, muchachos. Continuamos entonces ahora sí. Siguiente problemita. Dice, dentro de 20 años tendré 2 veces más que la edad que tenía hace 10 años. ¿Qué edad tendría actualmente si hubiese nacido 3 años antes? A ver, muchachos, a ese problema. Dice, dentro de 20 años tendré 2 veces más que la edad que tenía hace 10 años. O sea, todo es con respecto a un personaje, nuevamente. Y si es un personaje, podemos armar una tablita de este tipo, ¿no? Si deseas, ¿eh? Ahí está.
Muy bien, y ahí vamos a colocar entonces nuestra información. Según el problema dice dentro de 20 años. Cuando dice dentro de 20 años, quiere decir entonces que del presente hacia el futuro vamos a avanzar acá 20 años. Ahí está, 20 años. Pero luego en la segunda línea dice la edad que tenía hace 10 años. Eso quiere decir que del presente vamos a retroceder al pasado, ¿verdad? Vamos a retroceder, ¿cuántos años? Según el enunciado dice 10 años. Ah, ya, entonces vamos a retroceder acá 10 años. Muy bien. Ahora las edades. Vamos a colocar las edades. Dice que dentro de 20 años, o sea, en el futuro, a ver, voy a tener 2 veces más que la edad que tenía hace 10 años. Es parecido, ¿no? Un problema creo que hemos visto, ¿no? Parecido. A ver, vamos a ver. Dice, tendré 2 veces más que la edad que tenía en el pasado. Entonces, vamos muchachos, si al pasado yo no sé cuál es la edad, le pongo n, porque no sé cuál es la edad. Ah, y el personaje es, dice que tendré, es yo, ¿verdad? El personaje le voy a colocar acá yo. Ya está. Mira, si la edad del pasado le pongo n, dice que en el futuro va a tener 2 veces más. Pregunta, muchachos, y ahora sí contéstame con rapidez y con seguridad. Si en el futuro su edad va a ser 2 veces más, ya sabes cómo se interpreta 2 veces más, ¿ah? 2 veces más, ¿qué le pondrías en el futuro? Vamos, dime a ver, ¿qué edad le pondrías en el futuro? Si es 2 veces más, ¿ah? Al pasado le has puesto n, en el futuro, ¿qué colocarías? Ajá, claro, muy bien, muchachos. Entonces creo que ha quedado clara esa idea, ¿no? Del jueguito de palabras veces más. Muy bien. Entonces le colocaremos pues 3n. Excelente, muy bien. Ya, entonces acá en el futuro, su edad le vamos a colocar 3n. Muy bien. Colocamos entonces acá en el futuro 3n. Ahí está, 3n. Muy bien, entonces mira, si tengo la edad del pasado y la edad del futuro, la edad del presente lo puedo calcular. Como sabemos que entre el presente y el pasado hay 10 años, entonces en el pasado es n, en la actualidad, en el presente sería n más 10, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos, ¿ves? N más 10. Listo. La otra observación, muchachos, es ahora relacionarlo en forma horizontal, pues, ¿no? En forma horizontal. A ver, ¿qué se cumple en forma horizontal? En forma horizontal se tiene que cumplir que la diferencia de las edades, ¿verdad? En este caso del futuro y del pasado, del futuro su edad es 3n, ahí está. Le voy a restar la edad del pasado, que es n, ahí está. Y dice que eso tiene que ser igual a la separación de años que hay entre el pasado y el futuro. Pero entre el pasado y el futuro, mira, hay una separación de 30, o sea, 10 más 20, ¿no? Ahí está. Listo. Efectuamos. 3n menos n, 2n. 2n va a ser igual a 30. Si 2n es igual a 30, entonces el n va a ser igual a 15. Listo, ya tenemos el valor de n. Ahora, reemplazamos para saber cuál es nuestra edad actual. A ver, vamos a reemplazar nuestra edad actual. La edad actual, ¿ya? Mi edad actual, reemplazando sería n más 10, o sea, sería 15 más 10, sería 25. Eso viene a ser mi edad actual, 25. Pero luego, mira, dice, ¿qué edad tendría actualmente? Ah, viene la suposición, dice, ¿qué edad tendría? Ah, ¿qué edad tendría? Mucho cuidado con esa palabrita, es una suposición, ¿ah? ¿Qué edad tendría si hubiese nacido 3 años antes? Ah, eso también te expliqué, vamos. Dime, si una persona hubiese nacido 3 años antes, si hubiera nacido antes, entonces su edad actual, muchachos, ¿sería más o sería menos? ¿Qué dices? Vamos. A ver, si la persona hubiera nacido antes, entonces su edad actual ¿es más o es menos? Vamos, ¿qué opinas? Claro, es más. Entonces, si hubiese nacido 3 años antes, entonces tendría 3 años más. Muy bien, tendría 3 años más. Y 3 años más sería pues los 25, ¿no? Los 25 añitos que tiene, ahí están los 25, más los 3, pues, ¿no? Ah, ya, respuesta entonces, muchachos, tendría 28 años. Muy bien, acá le pongo entonces, tendría 28 años.
Muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta. Entonces, muchachos, sería la alternativa B. Ajá, listo. Muy bien. Siguiente problema. Yo tengo 40 años. Mi edad es los 4/5 de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. ¿Qué edad tienes? Ah, mira, ahora a este problema. Ten bastante cuidado. Yo tengo, dice, 40 años y mi edad es los 4/5 de la edad que tú tendrás. Hay dos personajes, ¿no? Hablan de yo tengo y después dice de la que tú tendrás. Ah, hay dos personajes. Entonces ahora ya cambió el problema. Hay dos personajes. ¿Qué más? Tengo 40 años. Al decir tengo, se refiere al tiempo presente. Yo tengo es presente. Mi edad es, la palabra es también es presente. Los 4/5 de la edad que tú tendrás. Tú tendrás. La palabra tendrás es futuro. Cuando yo tenga la edad que tú tienes. Ah, ya. Entonces hay dos tiempos, el presente y el futuro. Si hay presente y futuro y son dos personajes, entonces vamos a armar una tablita. Ahí está, ¿ves? Armamos esa tablita. ¿Ya? Ahí voy a colocar entonces los personajes son tú y yo. Vamos a colocar acá. Tú y yo. Ahí están dos personajes, ¿ves? Ahora, las edades. Dice, tengo 40 años. Será pues yo en el presente, ¿verdad? 40 años. Muy bien, qué bonito. Es una edad conocida. Ahí está acá. 40, ¿ves? Listo. Yo tengo 40 años. Y mi edad es los 4/5 de la edad que tú tendrás. De la edad que tú tendrás. Tendrás significa futuro. Me ubico acá en el tiempo futuro. Pero según el problema dice que mi edad es los 4/5 de esa edad que tú vas a tener. Ah, para que me entiendas mejor, lo voy a colocar acá un costadito para que me entiendas mejor. Dice, esos 40 años que hemos puesto, dice que debería ser los 4/5, ojo, debería ser los 4/5, pero los 4/5 dice de la edad que tú tendrás en el futuro. Ah, de la que tú tendrás en el futuro. Entonces le voy a colocar acá, ¿ya? De lo que tendrás en el futuro. Tú en el futuro. Así lo voy a colocar, ¿ya? Para que me entiendas. Muy bien. Entonces lo único que tendrías que hacer es despejar acá, ¿verdad? Mentalmente, si se puede. ¿Ve? Y eso sería lo que voy a colocar en tu edad del futuro. Ah, ya. A ver, despéjalo. Despejando, acá le podemos sacar cuarta. Cuarta acá, 1. Cuarta de 40, 10. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Con el 10 sería 50. Ah, quiere decir que tú, en el futuro, tu edad debería ser acá 50. Eso colocas acá, ¿ves? En el futuro 50. Listo, ya coloqué en el futuro 50. ¿Todo bien así, muchachos? Fíjense a lo que estoy haciendo paso a paso para que no te pierdas, ¿ah? ¿Ya? Sí, ya sabes, pero si tienes alguna duda, pregunta, ¿ya? Si tienes alguna duda, pregunta. Muy bien. Luego, ¿qué más dice? Yo tengo 40 años y mi edad es los 4/5 de la edad que tú tendrás. Cuando yo tenga, se refiere yo en el futuro. Cuando yo tenga, me ubico yo en el futuro. Cuando yo tenga la edad que tú tienes, Ojo, la edad que yo tenga, o sea, en el futuro, va a ser la edad que tú tienes. O sea, quiere decir que tú en el presente y yo en el futuro, esas dos tienen que ser iguales. Si esas dos edades deben ser iguales, pero no sabemos cuánto, entonces yo lo podría colocar con las variables, si tú deseas, ¿correcto? O si deseas, mira lo que voy a hacer, para que no te pierdas. Mira, como lo que yo voy a tener en el futuro y lo que tú vas a tener en el presente van a ser iguales, entonces lo voy a representar así, de esta manera, Le voy a colocar acá, curvita, y en el yo en el futuro, curvita. O sea, en otras palabras, estos dos valores que le he colocado en una especie de curvitas van a ser iguales, ¿correcto? Profe, le pongo variable, si deseas le puedes colocar variable,
Le pondrías XX o NN, ¿correcto? Porque son iguales. Muy bien. Pero también no sería necesario, ¿ya? Si haces lo siguiente, escucha. Profe, acá me percato de algo. Me percato de que esos valores iguales están cruzados. Y los datos que me han dado, el 40 y el 50, también están cruzándose, ¿ve? O sea, si están cruzándose, entonces podríamos aplicar, ¿verdad? El criterio del ASPA, pues, ¿no? Es que están cruzándose la información que nos han dado, entonces voy a aplicar el criterio del ASPA. Si aplicamos el criterio del ASPA, decimos, la suma de estos dos números, ¿verdad? La suma de estos dos números debe ser igual a la suma también de estos dos números. Ah, fíjate, ¿ya? Eso es lo que tendrías en ASPA. La suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos dos. Vamos, ayúdame entonces. La suma de estos dos números sale 90. La suma de estos dos también debería ser 90. Pero como son cantidades iguales o valores iguales, entonces cada uno valdría ¿cuánto? Cada uno de ellos valdría entonces 45 y acá también 40 y 45. Pues listo, se acabó. Vuelvo a repetir, como acá la suma 40 más 50 es 90, entonces la suma de los otros dos casilleros en ASPA también debería ser 90. Pero como son casilleros o valores iguales por dato del problema, entonces cada uno valdría 45, 45. ¿Eh? Listo, ya calculaste las edades. Muy bien, entonces contestamos a la pregunta. Dice, ¿qué edad tienes? Al decirme tienes, se refiere tú en el presente, ¿sí o no? Entonces nuestra respuesta final sería, tú tienes 45 años. Eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? Ahí está. Entonces, tú tienes 45 años. Listo. Marcamos nuestra respuesta correcta, muchachos. Sería la alternativa B. Listo. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Si es que no hay duda, siguiente problemita. Listo. A ver, ¿qué dice ahí? Tú tienes 7 veces la edad que yo tenía cuando tú tenías la edad que yo tengo. Si dentro de 5 años nuestras edades sumarán 120, ¿qué edad tengo? Muy bien. Otra vez nos percatamos que hay dos personajes, ¿no? Tú, y luego dice yo. Ah, ya, hay dos personajes. Entonces armamos un cuadrito. Y los tiempos que intervienen, tienes es presente. La edad que yo tenía es pasado. Luego dice, si dentro de 5 años, futuro, están los 3 tiempos, entonces armamos un cuadrito de este tipo, ¿eh? Con los 3 tiempos. Muy bien. Los personajes son 2. Colocamos los personajes son 2. En este caso, los personajes son tú y yo, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí 2 personajes, tú y yo. Listo. Ahora, las edades. Tú tienes, me ubico, tú tienes, será pues tú en el presente. Siempre que vas resolviendo este tipo de problemas, ya vas ubicándote casillero por casillero, ¿ya? Tú tienes, me ubico tú en el presente, ¿ve? Tú tienes. 7 veces la edad que yo tenía. 7 veces la edad que yo tenía. Yo tenía, me ubico, yo tenía pasado, yo en el pasado. Ah, o sea que acá en el presente para tú voy a colocar 7 veces la edad que yo tenía acá en el pasado. Pero como yo no sé cuánto tenía en el pasado, escucha, a lo que yo tenía en el pasado le podría llamar n. Entonces, tú en el presente, como dice 7 veces esta cantidad, entonces sería 7n. Ahí está, y le ponemos 7n. Muy bien. Tú tienes 7 veces la edad que yo tenía. Cuando tú tenías es pasado, me ubico tú en el pasado. Ojo, me ubico en este casillero, tú en el pasado. Cuando tú tenías la edad que yo tengo,
Tenías la edad que yo tengo. Yo tengo es yo en el presente. O sea, quiere decir que la edad de yo en el presente y tú en el pasado deben ser iguales, ¿ah? Ya le voy a colocar así. Culebrita. Y acá también le voy a colocar culebrita. Ahí está, ¿ves? Para indicar que esas dos deben ser iguales, ¿ah? Dato del problema. Pero me doy cuenta que esas dos cantidades iguales están cruzándose. El n y el 7n que he colocado también están cruzándose. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, como se están cruzando, antes de continuar con más datos, lo que podríamos hacer es aplicar el criterio del ASPA, pues, ¿verdad? Antes de continuar con más datos, aplicamos el criterio del ASPA. Entonces, si aplicamos el criterio del ASPA, sabemos que cuando tú sumas, ¿verdad? Cuando tú sumas en ASPA dos cantidades, debe ser el mismo resultado que sumar estas otras dos cantidades. ¿Ve? Ahí está esta y esta. Muy bien. Entonces, si la suma tiene que ser la misma, a ver, sumemos. Acá la suma 7n más n es 8n. Entonces, las otras dos también deben sumar 8n. Pero como son iguales, ojo, la suma debe ser 8n, pero como son iguales, cada una entonces valdría 4n y la otra también debería ser 4n. Ahí está, ¿eh? Listo. Ya rellenamos eso. Continuamos con la lectura. Dice, si dentro de 5 años, al decirme dentro de 5 años, quiere decir que del presente yo debería avanzar hacia el futuro. Ahí le coloco 5 años, ¿ve? 5 años. Muy bien, y si vamos a avanzar 5 años, yo puedo saber cuáles son las edades acá en estos casilleros. Lo podemos calcular, ¿sí o no? Muy bien, voy a colocar entonces los valores a cada casillero, las expresiones algebraicas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podrías calcular? Si tú, en la actualidad, le hemos puesto 7n, y ahora a partir de ahí van a pasar 5 años, entonces acá colocarías 7n más 5. Ahí está, 7n más 5. Luego, yo en el presente es 4n, pero a partir de ahí, hacia el futuro también van a pasar 5 años. Entonces, en el futuro, mi edad sería 4n más 5. ¿Ve? Más 5 también, ¿verdad? Más 5. Listo. Eso es lo que tendría, ¿ve? Arriba 7n más 5 y abajo 4n más 5. Listo, muchachos. Y luego de eso, el problema dice, si dentro de 5 años, o sea, se refiere al futuro, nuestras edades sumarán, futuro, 120. Entonces vamos a sumar las edades del futuro y lo vamos a igualar a 120, ¿ya? A ver, veamos. Sumamos las edades del futuro. En este caso, las edades del futuro son 7n más 5 más 4n más 5. Sumando, lo voy a colocar paso a paso, ¿ya? A ver. Una edad es 7n más 5. La otra edad es 4n más 5. 4n más 5. Y la suma de esas edades debe ser igual a 120. Ya está, mira, ¿ves? Ya coloqué acá la ecuación. Listo, muchachos, a resolver ahora esa ecuación. Sumamos 7n más 4n, acá nos quedaría pues 11n. Más 5 saldría más 10. Ese más 10 lo paso a restar al otro miembro, sería 120 menos 10, sería 110, que facilitó. El n sería 10, despejando, ¿verdad? Listo. Y si el n sale 10, contestamos a la pregunta del problema. Dice, ¿qué edad tengo? Tengo significa yo en el presente. Qué bonito. Mira, esto es lo que me están preguntando, ¿ves? Yo en el presente. Listo. Si el n vale 10, entonces yo en el presente es 4 por n, o sea, 4 por 10. Listo. Entonces yo tengo, reemplazando, sería 40, ¿verdad? Reemplazando sería 40 años. Listo, muchachos. Marcamos entonces ahora sí nuestra respuesta correcta. Marcamos la alternativa. Sería la alternativa D de dedito. Ahí está. Listo. Siguiente problema. Si es que no hay ninguna duda, siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. Me parece que no hay dudas. Ya está. Problema número 8.
Dice, yo tengo el cuádruplo de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, y cuando tú tengas la edad que yo tengo, nuestras edades sumarán 95 años. ¿Cuántos años tienes? Nos percatamos, muchachos, que ahí también intervienen dos personajes. Los personajes que intervienen son tú y yo. Vamos a colocarle por acá. Tú y yo. Los tiempos, hablan de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Dice, yo tengo, entonces me ubico a, yo tengo, yo en el presente, me ubico en este casillero, yo en el presente. Yo tengo el cuádruplo de la edad que tú tenías, el cuádruplo de la edad que tú tenías. Ojo, tú tenías, acá tú en el pasado, me ubico en este casillero. Entonces, yo en el presente debo colocarle el cuádruplo de tú en el pasado. Pero tú en el pasado no sé cuánto tenías, ¿verdad? Entonces, profe, le pongo un N, claro, podrías hacerlo. Pero mira, ¿qué pasaría? Escucha bien y no te pierdas acá. ¿Qué pasaría si a tú en el pasado que no conozco, que yo le podría llamar X o le podría llamar N, qué pasaría si en vez de eso busco mi conveniencia y le pongo así? 2N. Ahí está, mira, le hemos puesto 2N. Ah, si a tú en el pasado le has puesto 2N y según el problema, yo en el presente debería colocarle el cuádruplo de esa edad. El cuádruplo de esa edad, muchachos, el cuádruplo de esa edad será pues 4 por 2N, ¿sí? Ese es el cuádruplo. Entonces acá colocaríamos cuádruplo de esa edad sería 8N. Ese es el cuádruplo, ¿ven? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más dice? Yo tengo el cuádruplo de la edad que tú tenías. Cuando yo tenía, ahora cuando yo tenía, me ubico yo en el pasado. Cuando yo tenía, la edad que tú tienes. La edad que tú tienes sería tú en el presente. Tú tienes el presente. Ah, prácticamente me está diciendo que yo en el pasado, mi edad, que lo voy a llamar culebrita, viene a ser lo mismo que la edad que tú vas a tener en el presente, culebrita. Ojo, mira, le puse culebrita, culebrita para indicar que esos casilleros deben ser iguales, dato del problema. Pero qué bonito, aprovecho lo que ya tengo, no sigo leyendo todavía el problema, sino ya aprovecho lo que tengo, porque mira, tengo datos cruzados, 2N y 8N están cruzados, los datos de los casilleros iguales también están cruzados, entonces voy a aplicar el criterio del ASPA. Y si aplicamos el criterio del ASPA, fíjate, en ASPA la suma debe ser la misma, no te olvides ese detallito. A ver, acá, hablando de la suma 8N más 2N, esa sumita debe ser lo mismo que al sumar estos dos casilleros iguales. Ya, pero qué bonito, ¿no? Porque si tú sumas estos dos casilleros iguales, ojo, y debe ser 10N, porque 8N más 2N es 10N, acá también debe sumar 10N, pero son iguales los casilleros. Entonces, 10N los divides en dos, pues los separas en dos grupos iguales. Entonces quiere decir que cada culebrita valdría 5N acá y acá también 5N, ¿ves? ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir. Si acá la suma sale 8N más 2N sale 10N, entonces la suma de la otra pista también debe ser 10N. Pero como son casilleros iguales, entonces cada uno debería valer 5N, 5N. Ahí está. Ya encontraste. Otro dato. A ver, vamos a ver. El otro dato. Dice... y cuando tú tengas la edad que yo tengo, cuando tú tengas la edad que yo tengo, muy bien, mira ahí ese dato, cuando tú tengas, me ubico entonces tú en el futuro, ¿ya? Ahí está, me ubico tú en el futuro. Cuando tú tengas, es tú en el futuro. Cuando tú tengas la edad que yo tengo, lo que yo tengo yo en el presente es 8N. Entonces, lo que te están diciendo en el problema es cuando tú tengas esa edad, o sea, cuando tú tengas 8N, entonces acá coloco, ¿ve? 8N, ahí está. Cuando tú tengas ese 8N, ojo, no sigo leyendo, y ahí nuevamente me puedo dar cuenta de algo. El 8N, con el 8N que he puesto, mira, son datos cruzados. Y si son datos cruzados, quiere decir que yo puedo aplicar ahí nuevamente el ASPA. Y si tú aplicas el ASPA, mira, aplica el ASPA, es como si estuvieras sumando 8N
con 8n, ¿sí o no? ¿Ves? Como si estuviera sumando así, ¿no? 8n con 8n. Ese 8n más 8n va a ser igual a la suma, ¿verdad? Acá trabajamos con la otra aspa, ¿cierto? A ver, al trabajar con la otra aspita, ya, ahora sí, al trabajar con la otra aspita, entonces vamos a tener que sumar así, ¿no? Mira, ajá, ten cuidado con ese detalle. A ver, vamos a sumar acá, listo. 8n más 8n va a ser igual a la suma de la otra aspita. 5n más ¿cuánto? Ah, ya, acá vas a completar. 8n más 8n es 16n. Si acá está sumando 16n, entonces las otras dos también deberían sumar 16n. Como ya tengo el 5n, entonces lo que a mí me faltaría es que este casillero debería ser entonces 11n, pues muchachos, debería ser 11n. Listo, se acabó. Y luego el problema dice, cuando tú tengas lo que yo tengo, nuestras edades sumarán 95. Sumarán significa pues en el futuro, la suma del futuro, eso sumarán. Ah, ya, entonces, según el problema, lo que sumarán, dice en el futuro, es 95. Entonces, vamos a sumar 95. La suma 95 en el futuro. Pero las edades del futuro, ¿quiénes son? Es 8n más 11n, ¿cierto? Más 11n. Y esa suma debe ser igual a 90 y a 95. Listo. Resolvamos la ecuación. Sería 8n más 11n sería 19n igual a 95. Pero si 19n es igual a 95, despejando el n sería igual a 5, ¿verdad? El n vale 5. Y si el n vale 5, contestamos a la pregunta del problema. Dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Para saber cuántos años tienes, o sea, tú se refiere, tienes es presente, tú en la actualidad, tú en el presente, observando, tú en el presente es 5n, ¿sí o no? Es 5n. Listo, entonces contestamos a la pregunta. ¿Cuántos años tienes? Tú tienes 5n, que al momento de reemplazar, pues sería 25 años. Ahí está, ¿no? 25 años. Muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta, sería pues la alternativa de D. Ahí está, ¿ves? Muy bien. A ver, siguiente problemita. Vamos a ver, siguiente problema. Problema número 9. Tú tienes 24 años, pero cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 60 años. ¿Cuántos años tengo? Nos percatamos que acá, muchachos, hay dos personajes, ¿verdad? En los tiempos que intervienen, dice, cuando tú tienes es presente, pero cuando tengas es futuro. Hablamos de dos tiempos. Muy bien, colocamos los personajes son tú y yo. Esos son los personajes que intervienen en este problema. Tú y yo. Muy bien, acá colocamos entonces tú y yo. Ahora, tú tienes 24 años, tú tienes presente, coloco acá en el presente 24 años. Tú tienes 24 años, pero cuando tengas la edad que yo tengo, cuando tú tengas, me ubico en el futuro, la edad que yo tengo, tengo es yo en el presente. O culebrita, culebrita, para que lo diferencies. Ahí está, son iguales, ¿ah? Culebrita, culebrita. Tú tienes 24 años, pero cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades, ¿qué podemos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. A ver, mira, a estas dos edades que son iguales, ojo, a estas dos edades iguales, le podríamos llamar así n, al otro también yo le podría llamar n, porque son iguales, ¿verdad? Listo. Y como son iguales, n y n, ahora, y dice que la suma de nuestras edades será, la palabra será es futuro, ojo, no te olvides, será significa futuro, o sea que la suma de las edades será en el futuro, deben sumar 60. O sea que estos dos casilleros que estoy señalando, mira, en el futuro los dos casilleros deben sumar 60. Pero si deben sumar 60 y a uno ya le pusiste n, entonces el otro casillero debería salir o debería ser
60 menos n. Ahí está, ¿eh? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tú puedes analizarlo en forma vertical o en forma de aspa. Tú escoges la forma, ¿ya? Cualquiera de las dos formas, o vertical o en aspa. A ver, ¿qué pasaría si lo operamos en aspa? A ver, lo voy a operar en aspa. Mira, se sabe que la suma en aspa, siempre tiene que ser la misma. Por lo tanto, si la suma en aspa debe ser la misma, sumemos. Una de las aspas, n más n, ¿ve? Ojo, una de las aspas nos sale n más n. Una de las aspitas nos sale n más n. Y n más n ya de frente, ¿eh? 2n. Esa suma debe ser igual a la suma de 24 con 60 menos n. 24 más 60 menos n, ya de frente también lo voy a sumar. 60 más 20 es 84 menos n. Ahí está, menos n. Muy bien. Entonces, ahora despejamos. El n que está restando pasa a sumar. Si pasa a sumar sería 3n. 3n igual a 84. Si 3n va a ser igual a 84, despejamos. El 3 pasa a dividir. Sería 28. Ahí está, 28. N vale 28. Contestamos. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Será yo en el presente. Y nos percatamos en la tabla que yo en el presente es n. Ya, pues ni que hablar. Entonces, ¿no? Reemplazando sería yo tengo 28 años. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema. Muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta. Entonces, 28 viene a ser la alternativa de dedito, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Último problemita para terminar. Ajá, muy bien. Justo ahora vamos a acabar. Ya, a ver, problema número 10. La edad actual de un hijo es los 4/9 de la edad de su padre. Son dos personajes, el hijo y el padre. Edad actual significa presente. Dentro de 5 años, futuro, la mitad de la edad del padre será igual a la edad del hijo, ¿no? Ajá, o sea, hay dos tiempos nada más y dos personajes. Armamos una tablita, presente, futuro, y dos personajes, el padre y el hijo. Entonces voy a colocar acá el padre, ¿ya? La edad del padre y la edad del hijo. Muy bien. Las edades. Dice, la edad actual de un hijo, la edad actual, o sea, en el presente de un hijo, es los 4/9 de su padre. Si va a ser los 4/9 de su padre, busco mi conveniencia y al padre me conviene darle el valor de 9n. Entonces, si el hijo va a ser 4/9 de 9n, entonces el hijo sería acá 4n, ¿ve? Ya está, ya coloqué su edad del hijo. ¿Qué más? Ahora dice, dentro de 5 años. Ah, dentro de 5 años. Si vamos a calcular dentro de 5 años, en la tablita lo puedo representar de esta forma, ¿ves? Del presente hacia el futuro, ¿verdad? Van a transcurrir 5 años. Muy bien, por acá le pongo 5 años. Listo. Ahora, si dentro de 5 años, la mitad de la edad del padre será igual a la del hijo. Muy bien, entonces primero calculamos la edad del padre y para ello simplemente sería cuestión de completar o rellenar. A ver, vamos a rellenar. Si la edad actual del padre es 9n, dentro de 5 años, o sea, en el futuro, su edad sería 9n más 5. El hijo actualmente tiene 4n, dentro de 5 años sería pues 4n también más 5. Y hasta vez tengo esas edades. Pero según el problema dice que la edad del padre en el futuro, o sea, dentro de 5 años, en el futuro, la edad del padre dice que va a ser la mitad, si dentro de 5 años, la mitad de la edad del padre será igual a la del hijo, que lo que tendrá el hijo. Ah, ya. Dice la mitad de la edad del padre. Sabemos que acá la edad del padre en el futuro es 9n más 5. Pero el problema dice que ese 9n más 5, ojo, ese 9n más 5, si le sacamos la mitad en otras palabras acá, entre 2, dice que eso debería ser igual a la que el hijo tendrá.
pero nosotros sabemos que el hijo lo que va a tener en el futuro es 4n más 5. Entonces lo igualamos a 4n más 5. Listo, muchachos. Entonces, si tenemos esa ecuación, el siguiente paso será resolver la ecuación. ¿Ve? Ya tenemos ahí planteado. El 2 pasa a multiplicar a todo. Si pasa a multiplicar a todo, tendrías acá 8n más 10. En el otro miembro tenemos 9n más 5. Listo. Y si tenemos 9n más 5, despejamos. El 8n lo paso a restar al otro miembro. El 5, que también al otro miembro a restar, nos va a quedar despejando. N es igual a 5. Listo. Y si n vale 5, contestamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es la edad del padre? La edad del padre. ¿Cuál es la edad del padre? La edad del padre actual es 9n, ¿cierto? Ahí tengo que reemplazar entonces. Muy bien, contestamos a la pregunta del problema entonces. La edad del padre es, ya reemplazando, serían 45 años. Muy bien, marcamos nuestra alternativa entonces, muchachos. Marcamos la alternativa correcta, sería la alternativa D de dedito. Listo. Muy bien. Ok, muchachos, ahí está. Listo, servidos y justo a tiempo. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar entonces. Chévere, bien, muchachos, bien. Ok, ahí nos quedamos entonces, muchachos. Ya nos estaremos viendo la próxima clase. Estudien, muchachos, repasen, ya tienen más ideas, practiquen entonces ahora. Cuídense, nos vemos, muchachos. Chao, chao, cuídense, hasta luego. Chao.